Muchachos, buenos días. La vez pasada quedamos en todo lo concerniente a soluciones. Esta es nuestra presentación de la cual nos estamos viendo. Si estamos bien acá. ¿En qué quedamos la vez pasada? Bueno, aprendimos ya tenemos completamente claro lo que es solución, solución, soluto más solvente. Entonces, una parte que nos quedaba por abordar la vez pasada es la parte de conductividad eléctrica. ¿Qué es conductividad eléctrica? Es la capacidad que tiene una solución, muchachos, de poder conducir iones. O sea, estos iones, cuando se me generan en una solución, me sirven a mí y va de la mano para poder conducir electricidad. Esto es muy importante. Esta aplicación es muy importante, digamos, en aplicaciones de laboratorio, que usted quiera hacer pruebas, en aplicaciones industriales. Es más, el fundamento de las baterías de los carros, porque lo que pasa es que ustedes ya son nueva época, ¿no? Pero si usted se ubica un poquito atrás, el carro de sus papás o en el carro de sus abuelos, ¿sí? Estos carros utilizaban una batería y ellos tenían que revisarla constantemente. ¿Por qué? Porque habían unos vasos, las baterías tienen unos vasos, ¿sí? Que tenían que llevar agua. ¿Para qué? Para que pudieran hacer ese tipo de conductividad. Lo que pasa es que las baterías han evolucionado para bien, para ahorrarnos la pereza, como dicen por ahí, y ahora las baterías vienen selladas. ¿Selladas en qué sentido? Pues usted simplemente utiliza y utiliza la batería, ya llega la batería a un momento donde saca la mano y usted ya no la utiliza más. Entonces, eh, de lo que tenemos acá de conductividad eléctrica son aquellos, recuerde que siempre estamos hablando de solutos, que en una solución acuosa son conductoras de la electricidad, se llaman electrolitos. Yo puedo tener electrolitos en diferentes soluciones y a esas soluciones se le van a llamar disoluciones electrolíticas. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros siempre en una solución, por lo menos en el caso de que usted tuviera eh, una sal, ¿sí? Tiene un vasito precipitado acá y acá tiene una sal o va a depositar una sal y que usted aquí tiene agua para formar un electrolito. ¿Qué es lo que pasa? La sal, como me dice la diapositiva anterior, se va a convertir en iones. O sea que, ¿qué es lo que hace el agua? El agua lo que hace es disociar, dividir, separar. Se da cuenta que va a haber una tijera por la mitad de esto, ¿sí? Esto es lo que hace el agua. Actúa en forma de tijera y me va a convertir cada uno de los componentes de esta sal que estoy utilizando. Profe, ¿por qué estoy utilizando sal? Porque específicamente muchachos, una de las electrolitos fuertes significa un electrolito que me sirve bastante de conductor, o sea, es muy buen conductor. Y específicamente es este señor. Por eso quiero empezar por la sal, por el cloruro de sodio, por la sal que usted utiliza en su cocina. Este se llama cloruro de sodio, usted ya debe estar, mejor dicho, pues cansado todas las veces que yo lo repita. ¿Y qué es lo que hace la sal? Divide apenas el cloruro de sodio empieza a tener un contacto acá con el agua empieza a actuar como una tijera y me va a separar el agua entre sus iones. Por eso le dice acá la diapositiva, sustancia que se disocia. ¿Qué es disociar, muchachos? Separar. ¿Listo? Inmediatamente en un medio acuoso. Por eso es que yo le estoy diciendo que apenas toca la sal, el recipiente cuando usted tiene el agua, se van a generar iones, partículas cargadas eléctricamente. Mire los iones.
partículas cargadas. Este señor se va a convertir en un catión y este señor se va a convertir en un anión. Por eso, acá, una pregunta muy típica que ustedes le hacen en el examen del ICFES es, ¿la sal cómo conduce? Y le colocan esto. No, la sal no conduce de esta manera. Eso es falso. La sal se tiene que convertir o se tiene que transformar en sus iones para que se pueda conducir. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ella se divide aquí, en este recipiente, y se empieza a conducir efectivamente la electricidad, se genera un movimiento, es porque se genera un movimiento de estos señores en la solución. ¿Sí me entendieron hasta ahora? ¿Quedamos claro de por qué es que se forman los electrolitos? ¿Aló? ¿Sí me escucha? ¿Dana, me escucha? Sí, profe, ¿Sí pero tiene? no, a mí no me quedó muy claro, profe. Ah, bueno, volvamos entonces a repetir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver de nuevo acá. Que hay soluciones, recuerden que todo lo que estamos viendo está relacionado con soluciones. Hay resoluciones que le llaman electrolíticas. ¿Y por qué le llaman electrolíticos? Porque conducen electricidad. ¿Listo? Entonces, hay dos grandes grupos. Hay unos electrolitos que llaman fuertes y hay unos electrolitos que llaman débiles. ¿Por qué le llaman fuertes? Porque disocian completamente en su solución y al disociarse completamente en la solución, ellos van a conducir mayoritariamente la electricidad. Y hay unos electrolitos débiles que aunque usted los utilice en esta solución, no van a garantizar una conducción adecuada, o sea, débil, de ahí viene la palabra. O hay definitivamente sustancias, como lo estoy manejando acá en la manito, que no son electrolíticas. ¿Qué significa eso? Que definitivamente usted las puede tener en una solución y no son conductoras, actúan como aislantes. Haga de cuenta que es el señor, bueno, ustedes que trabajan no, que han estado, digamos, en el campo y eso, no me dejarán mentir, que su papá a veces utiliza algo que se llama cerca eléctrica para poder detener el ganado. Y su papá para utilizar eso, pues, esa cerca bota un potencial bien fuerte, utiliza guantes, utiliza botas, uno nunca él va a tocar directamente la cuerda porque le pasan corrientas, no. Entonces a él necesita un aislante. ¿Cuáles serían los aislantes? Con las botas o el casco para poder manejar esto. Eso serían soluciones, ¿sí? Haciendo la analogía, hay soluciones que no conducen la electricidad. Por más que usted las tenga en la solución, no conducen. Entonces recuerden, se dividen en tres grandes bloques. Ya vuelvo y explico lo que me enseñó Jerry. Pero acá se dividen en tres grandes bloques. Entonces, va a haber electrolitos, van a haber electrolitos fuertes. ¿Por qué fuertes? Porque conducen muy bien la electricidad. Entre esos, un ejemplo bien característico es este señor llamado cloruro de sodio. ¿Y qué es lo que pasa con el cloruro de sodio? Pues que él va a actuar de la siguiente manera. Si usted tiene en un recipiente, un beaker, no sé, lo que tengamos a disposición en un laboratorio, y usted aquí tiene agua, ¿listo? Pero a esa agüita usted le va a depositar C, este NaCl, lo llamamos cloruro de sodio. Entonces, a lo que quiero llegar, y nos dice aquí
La sustancia, electrolito es sustancia que se disocia. La sal como tal, o esos solutos, los solutos, los voy a conocer como ¿qué? Como electrolito. ¿Listo? A este señor, esta sal que yo estoy depositando, es el electrolito. ¿Por qué le llaman así? Porque es el que es capaz de dividirse. Ahora, voy a hacer un zoom acá. La sal está acá, y yo la voy a traer para acá, para que ustedes entiendan. Entonces, la sal está acá en el recipiente y empieza a tener contacto con el agua. ¿Qué es lo que va a hacer el agua? Haga de cuenta que empieza a actuar como una tijera, empieza a dividir. Por eso le dice la diapositiva. Se disocia, sustancia que se disocia inmediatamente. ¿Qué significa eso? Sustancia que se divide. ¿Por qué se divide? Se divide siempre por la acción del agua, porque nosotros el agua lo conocemos como el solvente universal y es el que más utilizamos nosotros para armar ese tipo de soluciones. Entonces, al agua al entrar como una tijera, me va a dividir o me va a formar iones. Mírenlos acá, dice la diapositiva. Inmediatamente en medio acuoso en partículas cargadas eléctricas, iones. Estos señores se llaman iones, el Na más y el Cl menos. Pero los iones se dividen en dos, cation y este señor anión. Y al dividirse de esa manera es que ellos pueden conducir la electricidad. ¿Qué significa con los que no conducen? Los que no conducen es porque no se dividen o ellos no se separan en aniones y cationes en una solución. Y los que acá hice la diapositiva, los que se disocian parcialmente, es que se dividen muy poco en esa solución. Al dividirse muy poco, pues van a conducir muy poca electricidad. ¿Me entendieron hasta ahora? Bien, sí. Listo, el Sí, mensaje profe, que ahora llevar. sí. Listo, muy bien, Gracias. tranquilo. Vamos a continuar. Listo con esta diapositiva. Esta no. Entonces, un ejemplo acá de lo que queremos es que hay disoluciones electrolíticas y hay soluciones no electrolíticas. Entre las electrolíticas, ¿por qué son electrolíticas? Ya les expliqué. Porque son compuestos iónicos, se disocian en iones, por lo tanto, conducen la electricidad. Las no electrolíticas, soluciones, cuando ustedes le digan a análisis soluciones no electrolíticas, significa que esas soluciones no se están dividiendo, no se separan en sus iones, y al no separarse en sus iones, pues no conducen la electricidad, van a funcionar como aislantes. ¿Listo? Algo que usted debe tener claro acá, y resalto en esta diapositiva es lo siguiente, que estas son compuestos iones, que las no electrolíticas son compuestos covalentes. ¿Listo? Como la división más importante que usted debe tener claro entre esas soluciones electrolíticas y no electrolíticas. Listo. Eso era lo que me hacía falta. Ahora, quiero que empecemos. Esto ya lo vimos, temperatura, la presión ya vimos, y vamos a ubicarnos acá, en las famosísimas unidades de concentración. ¿Qué es una unidad de concentración? La unidad de concentración es la que me mide la cantidad de soluto que yo puedo tener en un disolvente. ¿Listo? ¿Qué es una unidad de concentración? Vuelvo y repito. La unidad de concentración es la que mide qué cantidad de soluto tengo en una solución. ¿Qué cantidad de soluto
me puede disolver un solvente. ¿Por qué es importante saber eso? Por todas las aplicaciones que les he dicho en clases anteriores. El médico quiere saber cuántos fármacos puede disponer a su paciente, necesita saber cuánto puede asignar el paciente, cuántos sueros yo le puedo administrar a alguien, eh, y así por ese estilo. Voy a centrarme en esta. Nos tenemos que aprendérnoslas todas, pero me voy a ubicar en esta. Vamos a empezar por la molaridad. ¿Listo? Tenemos molaridad y fracción molar. Hoy me enfoco en la molaridad. ¿Qué es la molaridad? Es una unidad química de concentración. ¿Para qué me sirve? Para expresar la cantidad de solutos que hay en una solución. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro, muchachos, me muevo aquí en mi tablero, es la fórmula. No la tenemos que aprender. Entonces, a borrar un reggaetón y aprendernos la ecuación. Molaridad. La molaridad está definida por la M mayúscula. Cada vez ahora que yo les hable con esta M mayúscula, estoy hablando, estoy dando eh, la idea de que quiero trabajar con molaridad. Y esta molaridad siempre va a ser o va a estar definida como las moles de soluto sobre litros de solución. Siempre la fórmula es de esta manera. Siempre. Y esta es una de las, ¿por qué empiezo con ellas? Porque una de las que más tiene aplicación en cualquier línea que usted se quiera ir. Profe, que yo quiero ser ingeniero, si usted va a un laboratorio y tiene el gusto de trabajar conmigo, pues yo le voy a decir, ingeniero, hazme un favor, prepárenme una solución y van a ver ejemplos. Acá ejemplos. Yo le digo, Dana, hazme un favor, ingeniero, prepárenme una solución 2 molar. No mismo te voy a decir. Se las expreso así. Lo podemos utilizar en este sentido para limpiar tuberías, para limpiar superficies, para lavar material de vidrio. ¿Y por qué es importante la concentración? Digamos, muchachos, que lo estamos utilizando ahora en la parte ingenieril para limpiar una superficie. Y digamos que Dana no lo hace de la mejor manera y no llega a esta concentración por X o Y motivos. Pues fácil, la limpieza, digamos que nosotros tenemos una tubería, la limpieza de la tubería superficialmente hablando va a estar mala y digamos que ahí van a depositar algo. ¿Qué va a pasar esto con el tiempo? Se va a desprender, se va a caer. ¿Y qué le pasa a la empresa? Pues la empresa le puede correr una demanda, porque hay productos, digamos, que se utilizan en la industria petroquímica, donde usted me garantiza a mí que esto va a durar 2 años acá pegado. Y prepararon mal la solución y esto se cayó a los 6 meses. Fue fácil, usted me demanda porque está haciendo un cumplimiento. Haga de cuenta que usted compró una pintura y que esa pintura usted fue y la utilizó en su casa y se dio cuenta pues que la pintura a los 5 minutos, a los 10 minutos que usted la colocó se empezó a bajar por la pared. Se dice, ¿qué pasó acá? Pues hicieron una mal concentración, hicieron una mala adecuación o una mala preparación o no utilizaron bien la ecuación. ¿Listo? Vamos hasta acá claros la importancia de esto. Sí, Ahora, señor. vale, gracias. Ahora, ¿cómo la calculamos nosotros? Lo primero que tenemos que tener claro para poder calcular esto es que debemos utilizar los pesos moleculares. ¿Se acuerda que nosotros lo vimos el año pasado y lo utilizábamos para pasar a moles? Simplemente voy a repasar un momentito y ya. Que nosotros lo utilizábamos para aplicar la primera regla estequiométrica, que era pasar de gramos a moles y de mole a gramos. Lo hicimos muchas veces el año pasado. Simplemente le voy a recordar para que usted lo tenga presente.
Entonces digamos que usted le dan el metano y le dicen peso molecular del metano. Entonces usted va a la tabla periódica, usted mira que el carbono pesó 12. ¿Qué cuántos carbonos hay? Hay un carbono. Aquí no se coloca, pero se sabe que hay un carbono. Más, ¿cuánto pesa el hidrógeno? Profe, el hidrógeno en la tabla periódica pesa 1. Por, ¿cuántos hidrógenos hay? 4. 12 por 1, 12. 4 por 1, 4. Y esto me daría 16 gramos. O sea que el peso molecular del, del metano sería 16 gramos. ¿Listo? Para acordarnos de pesos moleculares. Vamos a hacer otro. Digamos que ustedes le piden el CO2. El CO2. ¿Listo? ¿Cuántos carbonos hay acá? Profe, hay uno. Se supone que aquí no lo colocan, pero se entiende. Hay uno. ¿Listo? ¿Cuánto pesa el carbono? Profe, yo lo busqué en la tabla periódica y pesa 2. ¿Listo? Por 2. Más. ¿Cuántos oxígenos hay acá? Hay 2. ¿Cuánto pesa el oxígeno en la tabla periódica? 16. Me imagino que cada uno estará ustedes mirando en la tabla periódica y efectivamente tiene ese peso. Por lo tanto, ahora para este tema necesitamos que ustedes tengan a la mano la tabla periódica. Entonces esto le daría 12 por 1, 12, más 16 por 12, va a 32, 2 y 2 son 4, 3, 4 gramos. O sea, que una mol, ¿para qué estoy haciendo estos cálculos? Para utilizar la primera relación estequiométrica que aprendimos el año pasado. Ahora, ese conocimiento que adquirimos en noveno, lo vamos a utilizar el décimo de aquí en adelante. Entonces, ¿cómo quedaría? Una mol, una mol de CO2 me equivale a 44 gramos. Va a hacer esa equivalencia igual. Eso es lo que yo quiero. ¿Cómo quedaría en el ejemplo anterior? Pues acá sería una mol de H4 es igual a 16. ¿Sí se acuerdan de ese paso? ¿Sí se acuerdan de esa primera relación estequiométrica que nosotros veíamos? Sí, ¿No se profe. acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Gracias. Gracias, Jenny. Entonces, por ejemplo, el agua. ¿Cuántos hidrógenos hay acá? 2. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? No, se pesa 1. Más. ¿Cuántos oxígenos hay acá? 1. ¿Cuánto pesa el oxígeno? 16. El agua es igual a 2, 16, ya que sería 18. ¿Cómo sería la equivalencia? O decir, una mol de agua equivale a 18 gramos. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Inquietudes? De mi parte no, profe. Dana, el resto, Yerly, Dana, por el resto está. Por mi parte. Gracias, Dana. ¿Y el resto de gente dormida o los desperté? Qué pena. No, profesor, yo entiendo. Vamos bien hasta ahora. Muy bien, Daira. Listo. Entonces, mis queridos
y muy bien ponderados. Ustedes dirán, ¿para qué está volviendo a repetir eso el profe? ¿Por qué yo el año pasado les insistí tanto y molestamos tanto, perdónenme la expresión, aprendiéndonos eso? Porque es el primer mandamiento de la molaridad. Si usted no se sabe esto, no podemos resolver molaridad. Y ahora vamos a hacer un ejemplito para que usted vea lo que estoy hablando. Vamos a la presentación. Listo. Entonces, polaridad. Daira, porfa, ¿me ayudas con este parrafito? Perdón. Claridad. Este método es muy útil para expresar concentraciones cuando se utiliza un equipo volumétrico, probetas, buretas o pipetas. Solo se necesita masar cierta cantidad de soluto que corresponda a la concentración deseada y adicionar suficiente disolvente hasta completar un volumen determinado en un matraz volumétrico aforado. Porfa, me lee las ventajas y desventajas de utilizar la molaridad. Ventajas. Permite medir el volumen de una disolución utilizando matraces volumétricos calibrados con precisión. Desventajas. El volumen de la mayoría de las disoluciones depende en parte de la temperatura. Dilatación térmica. Entonces, muchachos, esto es muy bueno porque lo utilizamos nosotros en todo, la ventaja. Podemos medir cualquier solución. Para eso nosotros ya ubicamos en el laboratorio una probeta, una bureta, una pipeta. No hay ningún problema ahí. Pero el problema de algo, muchachos, y yo le decía en las soluciones, es cuál es la variable más importante en una solución, la temperatura. ¿Se acuerdan que tocábamos el tema del chocolate, tocábamos el tema del agua de panela, tocábamos ese tema? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Pues que se necesita temperatura. Y cuando necesitamos temperatura hay algo que se llama dilatación térmica. ¿Qué significa dilatación térmica? La dilatación térmica es cuando ciertos materiales se empiezan a expandir, a agrandar, por así decirlo, cuando les está afectando la temperatura. Por eso, muchachos, los ingenieros civiles tienen que tener mucho cuidado con la construcción de los puentes. Usted me preguntará por qué. Porque, mi querido ingeniero, no es lo mismo construir un puente en Tunja que un puente en Cartagena. ¿Y a qué se debe? Por la intensidad del sol o las temperaturas que se van a presentar en los diferentes eh, medios que yo le estoy explicando. Bueno, usted sabe que Tunja pues es frío, tiene un clima agradable, ¿sí? Como el clima de California, un clima frío, chévere, pero si usted se va a Cartagena la temperatura se va a disparar terriblemente. Entre más temperatura nosotros tengamos, pues se van a dilatar, se van a expandir ese material de lo que están construidos los puentes, eso, los aceros sufren muchísimo eso. Si usted no calcula bien eso, pues ¿qué va a pasar? Pues simplemente se va a caer la construcción. Entonces, para lo que sepan que es dilatación térmica. Ahora nos vamos a un ejemplo. Quiero que lo lea Dana, porfa, lea el ejemplo. Calcular la molaridad de una disolución que se preparó masando 71,0 gramos de sulfato sódico y añadiendo suficiente agua hasta aforar en un volumen de 500 mililitros. Muchas gracias. Entonces, muchachos, esta palabra masando la he encontrado en varios libros, pesando, masando, para que usted no tenga ahí una manera diferente de decir las cosas, pero la misma, el mismo mensaje. Ahora, le están indicando, usted lo primero que tiene que ubicar, recuerde que su molaridad, como la tenemos aquí en la ecuación, me vuelvo un poquito acá, a la ecuación, moles de soluto sobre litros de soluto. Moles de soluto sobre litros de soluto. Claro, se le dan un volumen, 500, en este caso, perdón, 500 mililitros. ¿Qué significan esos 500 mililitros? Pues ese va a ser el volumen de la solución. Y dice, añadiendo agua hasta aforar. ¿Me recuerdan el término aforar? Que utilizamos en laboratorio. Recuerde que aforar, muchachos, es hasta llevar a la marca que tiene esa probeta, la marca que tiene ese vaso precipitado, la marca que tiene esa pipeta,
es aforar, ese es el término. Y le dicen a usted que es este señor que es sulfato sódico. O sea que el sulfato sódico viene siendo ¿quién? El sulfato sódico viene siendo nuestro soluto. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Corremos por acá. Vamos a bajar. A poner ejercicio 1. Y este ejercicio es para un cálculo de molaridad. Tenemos un volumen de solución de 500 mililitros. Y tenemos una masa, un peso. Acá vamos a una diferencia ahí, pero bueno, una física, esta es química, un peso de soluto de, ya volvemos al problema, 71 gramos. 71 gramos. ¿De quién? De Na2SO4. Na2SO4. ¿Listo? Que es el sulfato sódico. Y nos piden calcular la molaridad. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es, pues, en este ejercicio es colocar la ecuación para ver qué es lo que me están pidiendo. Entonces yo digo que molaridad siempre va a ser igual a las moles que tenga de este soluto sobre los litros de la soda. Siempre, muchachos, usted esté acá una recomendación. Siempre que estén trabajando, pues, con la molaridad, es obligatorio trabajar en las unidades que le están dando cada una de las ecuaciones. En otras palabras, aquí ya empezamos a ver que este volumen nos lo expresaron en mililitros, pero que yo en la solución necesito litros. Eso me obliga a mí completamente a pasar todas las unidades de volumen que yo tenga en cualquier problema de molaridad obligatoriamente a litros. Profe, ¿nos dan metros cúbicos? Lo pasa a litros. Si le dan mililitros, lo pasa a litros. Si le dan centímetros cúbicos, a litros. Esta es la unidad referencia y es casi una camisa de fuerza. Entonces aquí ya observamos, listo, esto lo tenemos que pasar a litros. Ahora, la otra condición para poder calcular yo esta molaridad en este problema es que me piden moles de soluto. Yo ya identifiqué el soluto. El soluto es este señor, pero si yo me pongo a observar el problema, a mí me lo están expresando en gramos. O sea que no lo puedo utilizar en el numerador de la ecuación. Obligatoriamente debo convertir estos gramos a moles. Entonces, mi primer paso en este tipo de problema sería pasar de gramos a moles. Ah, profe, o sea que por eso usted me explicó la primera relación estequiométrica, que la repasó ahorita. Sí, efectivamente, por eso los molestaba tanto el noveno, porque ahora yo no me freno en eso. Usted debe estar, mejor dicho, en la jugadita. Entonces, 71 gramos de A2 es igual. O sea que tengo que calcular primero el peso molecular de este señor para poder aplicar mi relación estequiométrica. Entonces dice acá, peso molecular. Voy a calcular primero el peso molecular antes de hacer mi relación estequiométrica. El peso molecular es este. Ahora lo invito a que vaya a la tabla periódica, ¿sí? Si la tienen a la mano, y busquen el peso del sodio, busquen el peso del azufre y busquen el peso del oxígeno. Entonces se encontrarán con los siguientes, muchachos. Peso del sodio, profe, pesa aproximadamente 23. ¿Cuántos sodios hay? Profe, hay 2 sodios. Más. ¿Cuánto pesa el azufre? Si va a la tabla periódica se encontrará que el azufre pesa 32 y hay un solo azufre.
¿Cuánto pesa el oxígeno? Pesa 16 y hay 4 oxígenos. Por favor, van verificando. Porque recuerden que yo me puedo equivocar. Si efectivamente estos pesos hacen referencia a los elementos que yo les estoy explicando. En ese orden de ideas, 43 por, perdón, 23 por 2, 46, más 32, ¿cuánto nos da 16 por 4? Yo les pedí la calculadora hoy. ¿Quién me colabora? Profe, a mí me dio 142 en total. Listo, ingeniera. Da 64. A la ingeniera le da 142. Muy bien. Vamos a copiarlo acá. 142 gramos. O sea que ya calculé mi peso molecular. Muy bien, Jeremy, excelente. Estamos bien en esa línea. O sea que yo vengo acá y digo, ahora sí, ya calculé el peso molecular del soluto que tengo en esa solución, procedo a cambiar los 71 gramos de ese soluto que le están dando a convertirlo a moles. Entonces yo vengo y digo, ahora sí, por primera relación estequiométrica que aprendieron, una mol de este señor que me están dando va a ser igual, como lo escribimos en los ejercicios anteriores, al peso molecular, al peso molecular que calculamos, o sea que sería 142 gramos. Esto se va con esto y me quedaría 71, 71 por 1 dividido en 140. Y eso me da a mí, muchachos, 0.5. Por favor, verifiquen. 0,5. Listo, Sí, profe, así da. listo, muy bien. Gracias, Jerry. 0.5, ¿qué? Profe, moles. ¿De quién? Na2. ¿Listo? Ah, ya. O sea que este señor de acá, que lo tenemos en moles, ya lo calculamos. Ahora, litros de solución. ¿Qué volumen le están dando ustedes? 500 mililitros. Entonces se viene para acá. Listo. 500 mililitros. Lo tengo que pasar, convertir, transformar obligatoriamente a litros. ¿Por qué? Porque es que la ecuación es camisa de fuerza que los litros, la expresión de la solución siempre se tiene que dar. Factor de conversión. Por eso en el primer periodo de este año insistí tanto en estas conversiones. Me imagino que usted ya lo debe tener completamente claro. Y un litro es igual a 1000 mililitros. Va usted y hace su operación. ¿Cuánto nos da eso, Jerry? 0,5 mililitros. 0,5 qué? Mililitros. 0,5 qué? Litros, perdón, Muy profe. bien, Jerry. 0,5 litros. ¿Listo? Entonces usted se pone a observar, va de nuevo a la ecuación y dice, ya calculé mis moles de soluto y ya tengo mis litros de solución. Procedemos a colocar en la ecuación. Ya que la ecuación sería moles de soluto menos 0.5, perdón, moles de A2, 0,4, lo dividimos 0.5 de solución. Por lo tanto, esto me va a dar a mí
una molaridad de 1. ¿Cómo sería o cómo se expresa, pues, muchachos, la respuesta de esto? 1 molar. O sea que esta sería la respuesta. No hay problema. La respuesta sería, ¿cuántos, cuál es la concentración? ¿Cuál es la concentración que yo necesito acá? Efectivamente, este libro, esto lo tomé de un libro, lo hace por regla de 3. A mí me caen gordas las reglas de 3, da una respuesta de 1. Esta es una solución de, de un desarrollo matemático del ejercicio. Entonces nos dice el ejercicio, calcular la molaridad. La molaridad de la solución sería igual a 1 molar. ¿Dudas, preguntas? ¿Inquietudes en este No, ejercicio? señor. ¿Todos No, señor. la vieron o no la vieron? Quedó claro, profe. ¿Sí? El resto de mi gente linda, de mi gente bella. Claro, también, A mí sí profe. me quedó claro. Entonces, ¿qué necesitamos? La idea, muchachos, es que, ¿cómo vamos a planear esto que nos falta? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. 5 minuticos ahí para no molestarlos más. Necesito para el viernes, por favor, que se ubique en calculadora, tabla periódica. Y vamos a hacer varios ejercicios de unidades de concentración. Vamos a hacer clases viernes. La otra semana sería la última evaluación del periodo, pero solo voy a evaluar soluciones desde el punto de vista teórico, qué es una solución saturada, qué es una solución insaturada, qué es una solución sobresaturada, cómo afecta la temperatura, cómo afecta esto. Entonces, para que se den cuenta. Y la recuperación sería el otro viernes y se acaba periodo. También los invito, porfa, a que coloquen su autoevaluación en el modo. Los que ya lo hicieron, muchas gracias. Los que hacen falta, por favor, colocarlo ahí. Entonces, claro lo que vamos a hacer esta semana. Nos vemos el viernes. Sí, señor. Por favor, con eso, vamos a hacer una clase más extensa el viernes. Ejercicio. Eso es para que se vaya acomodando y vaya mirando qué es lo que necesitamos. La otra semana, el miércoles, evaluación de soluciones, pero de solo parte teórica. La recuperación sería el viernes de la otra semana y acabamos periodo. Empezamos el otro periodo con molaridad, seguimos con soluciones y después continuamos con estequiometría. Entonces, muchachos, muchas gracias, muy amables, muy gentiles. Bueno, Profe, De gracias. hoy, espero hayan Gracias. entendido. Dios los bendiga. Nos hablamos. Que desayunen. Se cuidan. Nos vemos. chao, chao. Hasta luego.